Lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos como punto, que ustedes lo ven aquí, lo van a representar como las componentes X, Y, y si le da otra componente, pues ustedes ahí tienen que asumir que están en el espacio directamente. Y también les pueden dar en lo que viene a ser decimales. Si le dan con decimales, por decir 3,5, directamente aquí ya lo separan con punto y coma. ¿De acuerdo? Lo mismo que en cálculo. Entonces tienen que identificar bien esto cuando les estén hablando de un punto. Ahora, cuando les hablo de un vector, prácticamente en forma de vector, es que lo están descomponiendo en una parte horizontal y en una parte vertical. De tal forma que al hacer la suma, van a tener ese vector con cierta inclinación. Entonces, en realidad lo que se hace es que ustedes, al momento de hacer un sistema de referencia, en este caso 2 dimensiones, también podría ser 3 dimensiones, están tomando lo que viene a ser ciertas direcciones respecto a los ejes. Esas direcciones se llaman versores. Son vectores con tamaño 1. De tal forma que eso generan todo el espacio, toda la base, y se representa de esta forma, con un sombrerito por encima. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que estamos colocándole en qué dirección está ese versor y está multiplicado por el tamaño del vector. Entonces, yo puedo simbolizarlo de esta forma, de esta o de esta. Y eso es lo que vamos a ir viendo, identificando cuándo es que utilizamos una o cuándo la otra. ¿Está bien? Lo van a entender muy bien con los ejercicios, pero es ir viendo uno por uno. Ahora, antes de hacer esto de aquí, fíjense, vamos a ir a la parte de las ecuaciones y vamos a tomar estas de aquí. Un vector, como ustedes ya saben su definición, es una flecha que tiene un tamaño, un módulo, una magnitud también le llaman, que va a decir cuánto mide. Entonces siempre lo van a tomar positivo. ¿Y cómo es que lo calculamos? Con las componentes horizontal, es decir, esta X de aquí, y con la componente vertical. Con estas dos de aquí, yo aplico Pitágoras porque me está formando un triángulo rectángulo en esta parte y obtengo el tamaño de la hipotenusa o del vector. Ahora, ¿cómo saco su ángulo? Lo saco con la tangente inversa, siempre con la tangente inversa, en donde van a colocar la parte vertical arriba y la parte inferior, la horizontal. Entonces, fíjense, esta es la tangente, shift, tangente, es la tangente inversa. No es lo mismo, si no les va a dar mal. Bien, entonces eso es para definir completamente un vector, con su tamaño y dirección. Entonces, para el tamaño vamos a necesitar necesariamente la componente X y la componente Y. Y estas son las fórmulas. Más adelante vamos a ver de dónde salen esas ecuaciones. Cuando hagamos de varios vectores, vamos a explicarlo. Así que empecemos con este pequeño problema. Fíjense, dice, tenemos los siguientes vectores. Lean conmigo. Tenemos 3i, 2j y menos 7k. Entonces directamente yo sé que estoy trabajando en el espacio porque tengo 3 componentes. Bien, lo tengo aquí ubicado para A y para B. Tengan en cuenta que a veces el enunciado le puede venir atravesado, como en este caso. La K es para el eje Z. Entonces yo lo tengo que ubicar a lo último. De tal forma que cada uno vaya con la K, cada uno vaya con la J y cada uno vaya con la I. Pero en ese orden. Para el eje X, para el eje Y y para el eje Z. Entonces, fíjense, lo primero que se nos pide es sumar. Entonces, como tenemos las componentes de cada vector, simplemente hacemos una suma directa, componente a componente. Lo anotamos aquí. Bueno, en realidad el primer inciso nos pide el tamaño del vector A. Así que yo me voy a la parte de formulario y utilizo esta ecuación que me habla del tamaño. Sin embargo, como está en 3 dimensiones, lo extrapolo con la otra coordenada más. Y listo. Entonces aquí tendría que reemplazar. Al momento de reemplazar,
siempre háganlo con el signo positivo. No importa si es que posee negativo, porque se va a anular con el cuadrado que posee. Entonces aquí va a ser 3 cuadrado más 2 al cuadrado más menos 7 al cuadrado. Entonces siempre tienen que colocarle los paréntesis, porque en un momento se pueden equivocar, y si ustedes en la calculadora le colocan así, les va a salir negativo. Por eso al momento de calcular el tamaño es mejor que lo coloquen todo positivo, porque por propiedades el cuadrado lo dará positivo. ¿Por qué no puede ser negativo? Porque estamos hablando de un tamaño. Y además, en la calculadora, en un momento si es que sobrepasan los negativos, le va a dar error, ¿verdad? Porque no está determinado. Entonces, 3 cuadrado, 2 y más 7. Yo le voy a colocar directamente porque ya saben que lo bueno es positivo. Menos 62. O dicho, raíz de 62. Listo, ya hasta aquí tengo el inciso A. Lo marco y esta es una respuesta. Vámonos con el inciso B. Fíjense, esta vez nos pide la suma. Entonces, para la suma, ya tengo los vectores ordenados. Yo simplemente coloco A más B y sumo componente a componente. 3i más 5j. Más 5i, perdón. ¿De acuerdo? Lo mismo. Más la siguiente componente, 2 y 3 en j. Más menos 7 más 6 en k. Y de aquí simplemente es agregar. Entonces le colocamos 8i más 5j y menos k. Se sobreentiende que hay un 1 por delante. Entonces esta sería la segunda respuesta, inciso B. El C, fíjense, está entre valor absoluto. Entonces me está hablando del tamaño, ¿verdad? Igual que el inciso A. Pero, ¿qué me falta? Me falta, para el inciso C, encontrar el tamaño de B. O también lo podemos hacer todo directo. Es decir, ustedes lo pueden hacer por parte o trabajar directamente la suma de esto. ¿Pero de qué vector? Me está pidiendo el módulo de la suma de A con B. Entonces este vector le tengo que aplicar Pitágoras en 3 dimensiones. Entonces, tomo para este 8, para este 5 y para este menos 1, ¿verdad? Y lo reviso aquí. Va a ser 8, 5 y 1. 3 raíz de 10. Lo pueden dejar ahí o lo pueden dejar con 2 decimales de precisión. A ver, si lo dejamos con 2 decimales, veamos. Hemos dicho que cuando supera el 5 hay que redondearlo, aumentando 1. Entonces sería 9,49 con 2 decimales de precisión. Ahora, si ustedes lo quieren hacer individual, también podrían sacar el tamaño de este, de B me refiero, y sumarlo con el tamaño de A. Debería darle lo mismo. ¿Lo pueden comprobar? Ahora, para el inciso D, me pide la resta, la sustracción de A menos B. Y como no me está indicando entre paréntesis, yo sé y asumo que son vectores. Entonces, esta parte, me fijo, A menos B. A va a ser positivo para I, B va a ser negativo en dirección I, más la componente J, 2 positivo, y le estamos restando el vector B, no se olviden, entonces menos 3J, más la componente K, menos 7, y le estamos restando el vector B, menos 6 en K. Listo, entonces de aquí saco el resultado y me da menos 2 para I, menos J y menos 13 para acá. Hasta ya tengo otra respuesta. Bien, el último inciso, fíjense, me está pidiendo una suma, pero me está diciendo que aplique una multiplicación. Y pasa que en los vectores hay dos formas de multiplicar, dos productos. Hay producto escalar
y producto vectorial. Estos de aquí son entre vectores. ¿De acuerdo? Se multiplica el producto escalar o punto se llama entre dos vectores y el producto vectorial o cruz entre dos vectores. ¿De acuerdo? Pero como aquí me está diciendo, fíjense, un número, no un vector, y al lado multiplicado por un vector, entonces yo únicamente lo que hago es multiplicar las componentes de todo el vector, de x, de y y de z. ¿Y por qué se llama producto escalar? Porque el vector lo estamos cambiando su escala. Fíjense, imagínense que este sea el vector c y yo lo multiplico por 2. Entonces lo que estoy haciendo es escalarlo 2 veces. Vamos a tener el vector 2c. Y también puede ser un número negativo. Entonces, lo que cambiaría sería el sentido para el otro lado. Y ahí tendríamos el negativo. Pero ¿qué pasa si multiplicamos por un valor pequeñito? O sea, menor a 1 y que no sea negativo. Por 0,5. O un medio, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es achicar el vector. ¿Qué tanto? La mitad del original. Entonces sería algo así. Y lo moveríamos a esta parte de aquí. Bien. Entonces, ya saben. Hay producto escalar y producto vectorial. Ahorita estamos viendo producto escalar de un número con un vector. Cambia el tamaño del vector. Bien, entonces fíjense, vamos a seguir avanzando y vamos a obtener este nuevo vector escalado. 2 veces A. Bien, entonces para el inciso E, lo primero que tengo que hacer es encontrar el vector 2 veces A. Multiplico componente a componente. 2 veces multiplicado la componente en X por 3. Más 2 veces multiplicado la componente J. Dos veces multiplicado la componente menos 7 en K. Entonces aquí voy a tener 6i más 4j menos 14k. Ahora me falta encontrar el vector 3b. ¿Qué tenemos? Tenemos que escalar componente a componente por 3. 5 para i más 3 para j más 6 para k. Entonces tendríamos 15i más 6j y más 18 en k. Bien, ahora sí podemos hacer la suma, ¿de acuerdo? De este vector con este vector. Coloco 2 veces a más 3b y sumo componente a componente, este con este. Tenemos 6, 15 para i, más 4, y tienen que hacerlo en orden, ¿de acuerdo? Esta es la primera componente, o sea, el primer vector a sumar y este es el segundo. Porque si le piden signo menos, o sea, la resta, ¿qué van a hacer? Van a cambiar el signo a este de aquí, ¿verdad? Por eso es importante el orden. Bien, estamos aquí, nos faltó este. Y menos 14 2 veces A más 3B. Tenemos aquí 21 para I. Tenemos más 10 para J. Y tenemos más 4 para acá. Y listo, esta sería la respuesta para el inciso E. ¿Qué tal?
Fácil, ¿verdad? Entonces, eso sería cuando nos da la forma en componentes. O si quieren, como si fuesen puntos. Porque, ya saben, si le colocan así, 3,2, menos 7, es lo mismo que esto. ¿Bien? Solamente que es expresado en forma de versor. Aquí yo lo estoy expresando en forma de punto. Bien, ahora vamos a ver la forma de vector. Y ahí vamos a hacer algo bastante importante porque lo vamos a utilizar en los temas futuros. ¿Por qué? Porque pasa que a partir del siguiente tema que es estática, cinemática también lo usamos, pero lo más que todo es en estática y dinámica, vamos a ver que tenemos que analizar con fuerzas a los cuerpos de tal forma que tendremos que hacer descomposición. Encontrar todas las componentes horizontales y todas las componentes verticales. Entonces, fíjense. Bueno, a ver. Ya, esta es una pregunta y esta es otra. Vamos a moverlo un poquito y vamos viendo. Bien, en este de aquí, fíjense, me lo está dando el tamaño y la dirección. Y me pide hallar el vector resultante, o sea, la suma de todos estos vectores. Entonces tenemos el tamaño, el ángulo, y vamos a tener que ubicarlo gráficamente y hacer la suma correspondiente. Así que ya saben. Yo voy a asumir que estoy en un sistema de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque si están en una dimensión, es decir, solamente horizontal o solamente vertical, no tendría sentido que yo les dé un ángulo, porque todo el ángulo es 0, es decir, están apuntando a una misma dirección. El único ángulo posible que les pueden dar es el contrario, 180, que sería apuntar hacia el otro sentido. Por eso, yo sé que no es una dimensión, sé que es 2 dimensiones. ¿Y cómo sé que no es 3? Porque me faltan más datos. En 3 dimensiones no se maneja solamente un ángulo para ubicar un vector, se manejan 3 ángulos y se llaman ángulos directores. Bien, entonces ya saben, esto de aquí lo voy a colocar por ahora, pero directamente ustedes ya suponen que es Y y X o Y y J. Entonces, ayúdenme a ubicar esto y tienen que aprenderse desde ahora los ángulos. Antes de ubicar los vectores, repasemos un poco cómo son los ángulos en grados. Pues los grados están compuestos de 0 grados a partir del eje X positivo, 90 en el eje Y positivo, 180, entonces estamos yendo en 90 y 90. Por la parte inferior tenemos 270 y más 90 serían 360. Entonces esos 360 coincide con 0 grados. Le van a colocar ustedes esto, el símbolo de grado, ¿de acuerdo? No tiene dimensiones, pero es para diferenciar con los radianes. Yo en mi caso no lo voy a colocar por tema de tiempo, pero fíjense, lo que quiero es que ustedes sepan ubicar y además identificar cuándo va a dar algo que nos interese. Pero esto lo vamos a tocar más adelante cuando hagamos productos escalar y vectorial entre vectores. De momento no es importante, pero sí vamos a ubicar con esto lo que se nos pide en esta pregunta. Fíjense, vamos a hacerlo para el vector A. Me pide un ángulo de 127. Ya saben, contabilizan a partir del eje X y van aumentando en sentido antihorario. Ya saben, aumenta en sentido antihorario y en sentido horario es negativo. Entonces, de aquí contamos, tenemos los 90, aquí tenemos 100, 110, 120, 127, más o menos. ¿Con qué tamaño? Con un tamaño de 3 unidades.
ahí sería nuestro vector A. Yo le puedo colocar la flecha. Y todo esto yo sé que es 127 grados. Bien, vamos a ubicar los demás. 40 grados para B. Entonces está en el primer cuadrante. Aquí digamos que es 0, 10, 20, 30, 40. ¿Y de qué tamaño? De 4. O sea que tiene que ser un poquito más grande que este. Tiene que ser aproximado, ¿ya? No tiene que ser tan exacto. Bien. Entonces aquí tenemos 40 grados. ¿Qué más? A ver, ¿por qué no me dicen que hay más, compañero? Bien, ¿qué más? Tenemos el vector C. Este de aquí me dice 240. Entonces 240 está entre 180 y 270. 260, 250, 240. Y con 5 unidades. Lo ubico ahí. Le coloco vector C. Y ya saben, lo tienen que tomar todo esto. Así. Y más o menos tipo ahí. Vamos a lograr, te digo. Y estos serían los 240. Ya. Y antes de continuar, tenemos que hacer hincapié en algo. El hecho de descomponer los vectores con el ángulo más pequeño nos va a ayudar bastante para hacer la suma. Fíjense, nosotros tenemos la definición del vector de esta forma. De esta forma podemos aplicar estas propiedades, especialmente la del ángulo. Entonces, ¿cómo va a ser si es que yo voy a tomar un vector posicionado en otro cuadrante? Fíjense, aquí tengo un vector. Lo que me interesa a mí es tomar el ángulo más pequeño. Entonces, el ángulo más pequeño respecto al eje X, no necesariamente al eje X positivo, es este. Le voy a llamar alfa. Y a este le voy a llamar A. Entonces, ¿qué pasa con este vector? Con este vector lo que hago es descomponer. Descompongo en esta parte y descompongo en esta parte. Entonces, en la parte de aquí vamos a tener a X y a Y. Si esto yo lo estudio por separado, puedo hacer lo siguiente. Fíjense. Este lo coloco aquí. Este lo coloco aquí. Y este lo coloco aquí. Estoy formando un triángulo. ¿De acuerdo? Recuerden que nosotros, cuando decimos X, nos referimos a este vector aquí. Y a Y, a un vector vertical, que haciendo la suma, hace el vector A. Entonces, ¿yo con qué ángulo estoy trabajando? Siempre con el más pequeño. Y el más pequeño es este de aquí. Ya, lo pueden ubicar como ustedes quieran. La cosa es que salga bonita. Entonces, fíjense. Si yo utilizo las propiedades de trigonometría, tengo seno de alfa, tengo coseno y tengo tangente. ¿Qué me dicen estas propiedades? Estas propiedades me decían que para el seno tengo que hacer el lado opuesto.
¿De acuerdo? El cateto opuesto que esté mirando ese ángulo. Está mirando al vector AY. Vamos a hacerlo así. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a llamar H. Y este de aquí, ¿cómo era? El cateto adyacente. Adyacente se refiere al lado más cercano, ¿de acuerdo? ¿Y cuál está el lado más cercano al eje? Respecto a este ángulo, está el vector AX, porque lo está tocando. ¿Sobre qué? Sobre hipotenusa. Y para tangente, es seno sobre coseno. Entonces, si ustedes lo dividen, esto se va y queda opuesto y adyacente. Bien, estas son propiedades, no se tienen que olvidar, es de trigonometría. Entonces vamos a hacer esto, pero aplicado a este triángulo. ¿Cómo sería? Sería lo siguiente. Para el seno, ¿qué vamos a tener? Para el seno vamos a tener a Y, el opuesto, y la hipotenusa, que es el lado más grande, sobre A. Sería. Bien. Para coseno, es el lado más cercano que no sea la hipotenusa. Sería AX. Y para tangente, la combinación de este con este. Entonces, si yo divido seno con coseno, obtengo AY sobre AX. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con las componentes, que es lo que nos interesa. Entonces, fíjense. Para AY, ¿qué voy a tener? Este pasaría a multiplicar. Voy a tener al módulo o al tamaño del vector multiplicado por el seno del ángulo alfa. Y para coseno, despejando, voy a tener para AX al módulo, al tamaño, por coseno de ese ángulo. Bien. Entonces, ¿qué son estas ecuaciones? Fíjense, estas ecuaciones son las que están aquí. Solamente que aquí he utilizado alfa para el ángulo. ¿Y la tangente? ¿Para qué nos interesa? Ah, ya, me interesa para despejar el ángulo. Si yo despejo el ángulo, ¿qué va a hacer? La tangente pasa con tangente inversa. Y todo esto se vuelve su argumento. Ah, ya, entonces tengo todas las fórmulas que había obtenido aquí. ¿De acuerdo? Esta y esta. Lo único que me falta es sumar con Pitágoras y obtengo el módulo. Entonces, ¿qué voy a hacer yo cada vez que haga descomposición de un vector? Voy a tomar el ángulo más pequeño respecto al eje X, a la horizontal. ¿De acuerdo? No a la vertical. ¿Por qué? Porque de esa forma yo ya sé que todo esto de aquí, fíjense, por decir, esta parte de aquí, esta parte de aquí y este ángulo de aquí. A este le vamos a llamar B, a este C y a este D. ¿Qué va a pasar? Yo directamente, al tomar el ángulo más pequeño, por decir en B, este de aquí, le vamos a llamar beta. Al ojo, digo, la componente que en X va a ser con coseno. Entonces va a ser B coseno de ese ángulo. Y para Y va a ser con el seno. Y listo. ¿Y qué va a pasar, digamos, con el vector C? Lo mismo. Si tomo el ángulo más pequeñito respecto al eje X, voy a hacer C coseno de ese ángulo. Le voy a llamar cualquiera, digamos, gamma. Bien, y así sucesivamente con cada uno. Para Y, coseno. Siempre va a ser coseno para X y para Y, seno. Pero, ¿qué pasa si ustedes no toman ese ángulo más pequeño?
Por decir, si no toma el ángulo más pequeño pegado a la horizontal, sino el que está pegado a la vertical, por así decirlo, fíjense qué va a pasar. Para D, X, lo que va a pasar es que ahora vamos a utilizar seno de ese ángulo cualquiera, por decir θ. Y para Y, coseno. Y además no se olviden que por delante tiene que estar la magnitud, el tamaño. Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Quiero que se graben bien esto. Cuando tengamos el ángulo del vector, siempre vamos a buscar el ángulo respecto a la horizontal. Si yo hago eso, directamente sé que la componente X es con coseno y la componente Y con seno de ese ángulo. Y si en cambio tomo el ángulo que está pegado a la vertical con el vector, eso se va a invertir. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ahora, lo que vamos a hacer ahora es tomar el ángulo más pequeño respecto al horizontal para poder hacer esa descomposición directamente con la fórmula que ya tenemos o directamente al ojo, como ya sabemos. Entonces, fíjense, estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Comenzamos con las componentes. Y para eso necesito el ángulo más pequeño. Fíjense que B ya tiene el ángulo más pequeño, no hay problema. ¿Qué pasa con A? No el ángulo más pequeño. Yo necesito este de aquí. Entonces, si aquí hay 127 y aquí en 180, hago la diferencia. Y lo que me salga es lo que queda, ¿verdad? El restante. Entonces, en esta parte yo le coloco el ángulo de 53. Bien. A ver, no me está dando 53. Y ya lo otro lo puedo borrar para que no me incomode el dibujo. ¿Bien? De los 140, pues si hasta aquí tengo 240 y aquí es 270, le resto. Al 270, los 240, voy a tener 30. Listo. Entonces, como ya sé el ángulo, fíjense, yo estoy tomando el ángulo vertical y hemos dicho que ese no me interesa, ¿verdad? Así que en realidad el que tengo que tomar es este de aquí. Entonces, lo que tendría que hacer es que a este 240 restarle 180. $60. Listo. Esto no me interesa ya. Y de esa forma, aparte que puedo aplicar directamente la fórmula, me simplifica al momento de hacer el esquema, porque el esquema queda mucho más limpio. Bien. ¿Cuánto les dije? 240 y 280, ¿verdad? Entonces sería 60. Bien. Una vez que tengo eso, calculo las componentes. Les compongo para cada uno. Les compongo para A en horizontal y en vertical con este ángulo. Entonces yo voy a agarrar y decir a X aquí va a ser igual al tamaño del vector, vale 3. Si quieren aquí lo colocamos para que lo tenga más visualmente. Este de aquí hemos colocado 4 y este de aquí hemos colocado 5. Bien, entonces con el esquema estoy haciendo la parte de A. 3 coseno de su ángulo, 53. Listo. Entonces, para Y, ¿qué voy a tener? 3 seno de ese ángulo. Voy a hacer lo mismo para B y para C. A ver, vayan calculando cuántos le da estos valores, ¿sí? Y me dictan cuando lo tengan.
es su ángulo. B está con 40 grados. Entonces, una vez que tengan las componentes, simplemente suman todo y van a obtener la componente resultante en X y la componente resultante de Y. Fíjense, 1,8, 3,06 y 2,5. Para Y, 2,4 y 4,3. Listo. Ahora puedo aplicar lo que viene a ser Pitágoras. Esto ya lo utilicé en esta parte de aquí. Y también tengo que aplicar lo que viene a ser el ángulo. Entonces, para la resultante, ¿qué va a ser? Componente X, 7. Ah, sí, me olvidé de decirle eso. Tienen que colocarlo con su dirección. Entonces, fíjense, es que estos son tamaños, no indican la dirección. La dirección lo indica el dibujo. Todo lo que esté del origen para la derecha va a ser positivo y para la izquierda negativo. Eso en cuanto a X. Entonces, para sumar, ¿qué va a hacer? Fíjense, vamos a tener menos A, X, más BX, menos CX. Y para la vertical, ¿qué vamos a tener? Todo lo que esté por arriba va a ser positivo y por debajo va a ser negativo. Porque recuerden que estamos calculando estos vectores de aquí. Este y este vector. Bien. Entonces vamos a tener más BY menos CY. Después de aquí solamente son resultados, lo obtienen, lo reemplazan aquí y lo reemplazan aquí. Vamos a hacer solamente para el ángulo, ya que ahí tengo que indicarles algo que tienen que acordarse. A ver, menos 1,8 más 3,6 menos 2,5. Listo. Para este, ¿qué van a tener? Van a tener la vertical positiva, 2,4, más 2,57, menos 4,3. A ver, más 3, menos. Y listo. Para el ángulo, que esto sí me interesa. En esta parte, si quieren, ustedes le colocan con su signo, si quieren no. Vamos a ver qué significa. AY AX
lo calculo, me va a salir negativo. Si quieren le coloco el signo, ¿de acuerdo? Como ahí le coloqué, directamente lo calculo con eso. Menos 58 con 22. Grados. Ahí tengo la dirección. Bien. Calculan también el tamaño. Y después, ustedes pueden graficar el vector resultante. ¿Cómo lo grafico? Me fijo aquí. Componente X, menos 0,7. Entonces, más o menos por aquí está. Bien. Para Y, 1,3. Más o menos por aquí. Con un ángulo de 58. Por aquí digamos que es 10, 20, 30, 40, 58. ¿De qué tamaño? Pues el tamaño tiene que coincidir con sus componentes, ¿verdad? Y listo. Aquí y aquí. El signo menos significa que es horario. O sea que el ángulo va así. Con esta dirección, horario. Y listo. Aquí lo ubican. Es el vector resultante. Y este ángulo es el ángulo llamado teta. Eso sería. Bien. Ya directamente, si ustedes lo hacen a escala, con regla, van a tener lo siguiente. Como yo aquí le hice al ojo, menos 0,7 y arriba 1,13, entonces yo lo proyecto y 1 la resultante. Ese valor unido tiene que dar igual al calculado. Bien. A ver, directamente le vamos a colocar 1,13 cuadrado y la otra es 0,7. 1,32. Eso es lo que le tienen que dar. Bien, unidades. Lo dejan así tal cual nomás. Y listo. Eso sería para este problema. Tienen que descomponer uno por uno, componente a componente, sumarlo todo, obtener las componentes de la resultante y con eso calculan el tamaño y calculan el ángulo. Siempre tomando el ángulo más pequeño respecto al eje horizontal para hacer directamente de fórmula las componentes. Finalmente ubico el vector y si me sale con signo menos significa que es horario. Si me sale positivo significa que es antihorario el ángulo. Y solamente eso. Pero colocar el signo no lo amerita si es que ya hice el dibujo en el esquema. Es decir, yo puedo colocarlo de esta forma. Y también es válido. Bien. De acuerdo, lo vamos a dejar hasta aquí. Esto lo vamos a guardar. Voy a cortar la grabación.